El salario mínimo es de esas cosas que genera debates bastante acalorados. Que si quieres que la gente viva en la miseria, que si estás a favor de la esclavitud y mil inmoralidades más. Pero en este vídeo vamos a dar un enfoque más serio al tema. Repasaremos los distintos argumentos que dan, tanto los que son detractores de esta medida, tanto los que están a favor. Y además repasaremos un poco la evidencia empírica que hay al respecto. Y al final os daré mi humilde opinión sobre el tema, concretamente en el caso de España, donde en este 2021 se quiere volver a subir el salario mínimo. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Antes de empezar quiero decir que aquí no me voy a meter en debates éticos y morales de si es digno o no que un trabajador trabaje por X cantidad. Este no es el sitio para tratar esto. Y ahora sí, vamos allá. Empecemos por aquellos que están en contra de la implementación de un salario mínimo. La lógica es bastante simple. Pues imaginemos que tenemos una empresa que tiene 4 trabajadores y cobran 800 euros cada uno. Y un empresario que obtiene un beneficio de 1.200 euros. Imaginemos que se decreta que haya un salario mínimo de 1.000 euros. Por tanto, el coste total del empresario aumentaría en 800, dejándole con un beneficio de 400 euros. Supongo que todos estaremos de acuerdo que un empresario no querrá llevar una empresa a cambio de ese salario. Entonces tiene dos opciones. Una, cerrar la empresa y dejar a 4 trabajadores en el paro, bueno, él también incluido, o sea que 5, o despedir a un trabajador para cobrar un salario más o menos igual que el anterior, y los trabajadores que quedan tendrán que hacer bastante más esfuerzo para conseguir la misma producción. Y esto no es algo descabellado, es algo que realmente puede llegar a ocurrir. Sin ir muy lejos, el Banco de España estima que la subida del salario mínimo del 2017 acabó destruyendo empleo. A ver, detengámonos un poco en esto. Que haya destruido empleo no significa que la tasa de paro tenga que aumentar. La tasa de paro puede haber disminuido, pero lo habría hecho más de no haber un salario mínimo. Ahora bien, ¿significa esto que todo aquel que quiera subir el salario mínimo es un ignorante carente de lógica? ¿Siempre que se suba el salario mínimo se va a acabar destruyendo empleo? Frenemos un poco el carro. No es así del todo. En un metaestudio que se hizo a raíz de 1.492 estudios del salario mínimo en Estados Unidos, muestra que los resultados son ambiguos. No hay una tendencia clara. Y otro metaanálisis que se hizo de 588 artículos sobre el salario mínimo entre el 1900 y 2020 muestra que sí, que ha habido resultados negativos, pero que han influido otros factores y ese efecto realmente era pequeño. Además que hay otro tipo de efectos del salario mínimo que habría que considerar, como por ejemplo que en vez de despedir se suban los precios o otro tipo de reducciones salariales. Y una gran limitación de pensar de esta forma es que solo se consideran los efectos estáticos, es decir, se considera que el trabajador pierde el empleo y se queda ahí de brazos cruzados sin hacer nada. Por tanto, como siempre, parece que depende de algo. Los defensores serios del salario mínimo, no aquellos que se mueven por buenas intenciones, saben perfectamente que este puede llegar a destruir empleo, pero hay situaciones en las que no. Y ahora vamos a repasar esos argumentos. Pero antes, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal si te está gustando el vídeo. Primero hablamos de un escenario en el cual el salario mínimo puede hasta generar empleo, y es la situación del monopsonio. Ojo, no confundir con monopolio, no es lo mismo. Un monopsonio es la situación donde únicamente hay un comprador de un producto y el comprador tendría el poder para poner el precio que él quiera, ya que es el único demandante básicamente. Un ejemplo podría ser el armamento militar, donde únicamente hay un comprador, que es el Estado. Y eso ocurre en un mercado laboral cuando únicamente hay una empresa. Pero me dirás, ¿eso no es un monopolio? En el mercado laboral se suele decir que los que demandan empleo son las empresas y los que ofrecen este son los trabajadores. Por tanto, tendríamos un mercado monopsonista cuando solamente haya una empresa capaz de demandar empleo. Y esos mercados estarán caracterizados por unas empresas con altas tasas de beneficio y salarios bajos. Por tanto, un incremento del salario mínimo en esa situación no tiene por qué destruir empleo. Otro argumento que se suele dar y bastante escuchado es el impulso al consumo, es decir, la subida del salario mínimo aumenta el salario de la clase más baja, estos empiezan a consumir más y ponen en marcha el famoso multiplicador. No me detendré en los detalles ya que no es la finalidad de este vídeo, y el efecto de ese multiplicador lo que provocaría es que al final la tasa de paro disminuyera. Y por último hablaremos de un efecto no tan conocido del salario mínimo,
pero es bastante importante, sobre todo cuando consideramos un mercado laboral dinámico, y es el efecto se me ha olvidado. Relocalización, y es un enfoque a más largo plazo. Este efecto se aborda bastante bien en un paper que salió en el 2020 analizando el impacto del salario mínimo en Alemania, y os dejaré un enlace a un buen resumen de este paper y al link del mismo. El efecto se trata básicamente de un movimiento de los trabajadores entre empresas. Un aumento del salario mínimo puede hacer que un trabajador pierda su empleo, pero que éste coja y encuentre otro empleo donde acabe cobrando un salario mayor. Por tanto, no habría una destrucción de empleo, ya que el trabajador pierde el empleo en un sitio y lo encuentra en otro. Entonces tendríamos unos efectos netos positivos. El trabajador cobra más y no habría desempleo. Un posible motivo podría ser que el salario mínimo destruyese el empleo en empresas poco capitalizadas y que cree empleo en empresas más capitalizadas donde al final se cobre más. Luego, volviendo al tema de los monopsonios, algo que podría provocar uno es que los trabajadores prefieran trabajar cerca de casa y las empresas sepan eso y se aprovechen de su poder de mercado para bajar los salarios. Por tanto, eliminar esos puestos de trabajo podría fomentar que los trabajadores se movieran más y acabaran en empresas con mayor remuneración. De hecho, los autores del estudio encuentran que los trabajadores afectados por el salario mínimo acabaron moviéndose un 8% más para encontrar empleo. Por tanto, no están tan locos aquellos que quieran subir el salario mínimo. Realmente hay argumentos de peso y no solamente buenas intenciones. Pero ahora os voy a dar una opinión personal sobre el tema, sobre todo en el caso de España. Repito, a partir de ahora serán opiniones personales. Pueden debatirse en la cajita de los comentarios. Aquí en España creo que el debate del salario mínimo está más enfocado desde un punto de vista emocional. Se sube el salario mínimo pues por las buenas intenciones y por quedar bien, sin siquiera intentar ver qué ocurrió con la subida anterior. Se hizo una subida histórica en el 2019, aún teniendo la evidencia negativa de la subida del 2017, esa subida no se estudió en profundidad, al menos por parte del gobierno, porque organismos independientes como el AIREF o el BBVA Research encontraron efectos negativos sobre el empleo. El primero concluyó que se destruyeron entre 19.000 y 33.000 empleos y el segundo 45.000. Pero se volvió a subir el salario mínimo en el 2020 y ahora se quiere volver a subir en el 2021 sin siquiera saber qué ha pasado en el 2020. Me parece un poco disparate esto. No creo que se estén haciendo las cosas de forma correcta. El argumento que más se escucha es el del consumo, pero creo que tiene varios problemas. Primero, el asumir que cualquier subida del salario directamente va a ir destinada al consumo, sobre todo en la situación en la que estamos ahora, donde las familias tratan de reducir lo máximo posible su consumo, y que además el aumento de la masa salarial es relativamente pequeño. Son pocos los trabajadores que se verán afectados por esta medida. Repito, relativamente hablando. Y me podrás decir, ¿y qué pasa con los efectos dinámicos? Al final el trabajador encontrará trabajo en una empresa mejor. Pues bien, como el propio nombre de efecto dinámico requiere de un mercado dinámico. Y aquí en España creo que estamos bastante lejos de tener uno. Nuestro mercado laboral no está caracterizado por tener grandes facilidades para crear empleo. Además, para los casos donde se cree empleo en empresas más capitalizadas, esas suelen requerir de mayor formación. Y como dije en el vídeo de la cuarta revolución industrial, España no se caracteriza precisamente por sus buenos resultados educativos. Por tanto, primero tengamos el mercado laboral alemán y luego hablamos. Nuestro mercado laboral está a años luz del alemán. Además que creo que también hay que tener en cuenta las diferencias del poder adquisitivo entre regiones, ya que no es lo mismo cobrar 900 euros en Madrid que en un pueblo que haya ahí en la península. Que por cierto, un paréntesis, el coste para el empresario es mayor a 900 euros. Por tanto, vería como mejor opción un salario mínimo descentralizado, para evitar dañar aún más a las regiones más pobres. Y esto ha sido mi breve opinión sobre el tema. Déjame en los comentarios tú qué opinas de esta medida. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.